liberalismo son dos temas absolutamente necesarios hoy para construir hoy una Argentina mejor. Y creo que realmente este es el camino que nos enseña a Presid. Nosotros en Rosario hemos desarrollado esa inteligencia colaborativa fundamentalmente en los planes estratégicos. La ciudad de Rosario es lo que es porque los sectores públicos y privados que participaron de ese plan estratégico cumplieron con lo que habían prometido y programado en la construcción de ese plan. A nivel de la provincia de Santa Fe, de igual forma, nosotros estamos realmente avanzando en un plan estratégico que permite precisamente la descentralización de la provincia, la participación de la ciudadanía y la construcción de una provincia que respete los valores culturales, espirituales, materiales, que respete las realidades regionales que también tienen que ver con procesos productivos diferentes, con corrientes colonizadoras diferentes, pero que hay un común denominador en la provincia de Santa Fe que está dado por el alto grado de emprendedorismo que existe. Y estos emprendedores, nietos de los que bajaron del barco con un proyectito debajo del brazo, fueron realmente los hacedores de esta sociedad tan rica, tan plural, tan necesaria y tan importante para construir esa Argentina que todos deseamos. Por eso, nosotros también tenemos ejemplos para dar en estos temas, porque nos parecen sumamente interesantes. Nosotros, usted sabe que en materia de educación es sencillo hacer una escuela, porque hay una fecha para inaugurarla y una cinta para cortar. Lo que no hay una cinta para cortar, y hay que pensar en las próximas generaciones, es precisamente cuando hablamos de los resultados de la educación. Y es allí donde verdaderamente vemos la necesidad de incorporar programas pedagógicos que eleven a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestra sociedad, porque nosotros no podemos dejar de valorar la realidad. Podemos luego tener propuestas diferentes, pero no podemos dejar de contar esa realidad donde la mitad de los niños viven en hogares pobres y donde en todo el país tenemos 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. Entonces, estos no son números, estos son números dados por el Observatorio de la Iglesia, un ente irreprochable. Por lo tanto, pensar en esa realidad nos obliga a pensar cómo hacemos para que una escuela secundaria sea atractiva. Porque tenemos una escuela primaria que por supuesto los padres llevamos a nuestros hijos a la escuela, pero no ocurre lo mismo con la secundaria, donde a partir del primer año comienza el desgranamiento. Y nosotros sabemos que hoy, aún terminando la escuela secundaria, es muy difícil conseguir trabajo. Pero tenemos que avanzar en esa etapa de la escuela secundaria, y precisamente en una materia que llamamos colaboratorio, estamos integrando esa inteligencia colaborativa. Esto no es una novedad, esto está recomendado por UNESCO y está en uno de los libros, de los 3 libros que dedica Morín a la educación. ¿Y en qué consiste? Bueno, en comprobar que cuando comenzamos a relacionar materias con materias, se vuelve el secundario interesante para los jóvenes. Es el caso de la matemática, por ejemplo, una ciencia dura que verdaderamente cuesta mucho trabajo relacionarlo con la práctica cotidiana de un adolescente. Pero sin embargo, por ejemplo, sumando la matemática con la música y encontrando los tiempos que marca la música, comienzan a aprender más fácil matemática. Y cuando integramos estas materias, vemos también que llevando este programa a una netbook, se puede componer música. Entonces esto entusiasma a los jóvenes. Y nosotros tenemos que buscar estas formas que entusiasmen a los jóvenes.
porque la educación tiene que ser vista realmente como una forma de realizarse para ellos, pero la sociedad necesita también esa forma para integrar a los jóvenes. Entonces, cuando hablamos nosotros de federalismo, que es el otro tema que nos sorprende a Presid, es también no pensar en un hecho meramente histórico, porque a veces decimos, bueno, las provincias son presidentes de la nación. La Constitución argentina habla precisamente del respeto a los estados subnacionales y también el respeto de los acuerdos o pactos preexistentes. Ahora, es tan difícil llevar esto a la práctica, pero nosotros necesitamos insistir en la descentralización del país. Necesitamos llegar a propuestas que verdaderamente integren más cerca de la gente la posibilidad de poder debatir, opinar, proponer y construir sociedad. En nuestra sociedad hay una naturaleza de la participación que está dado por la participación como instrumento de suma a la democracia representativa, que es esa que se vota cada 2 años, pero que después el ciudadano queda allí esperando que su representante le dé respuesta. Y la gente quiere participar, y la gente quiere opinar. Y lo vemos cuando se construye el plan estratégico, cómo participa la gente en las regiones, y opina bien, y se construye bien. Y por lo tanto, la descentralización y la participación son las herramientas indispensables para construir más democracia. Esto lo permite precisamente el federalismo. Por eso nosotros ofrecemos desde la provincia de Santa Fe permanentemente la posibilidad de poder proponer. Y de hecho que proponemos. En los primeros días de abril de 2008, apenas habíamos llegado nosotros al gobierno, presentamos un proyecto de 10 puntos para el campo y se lo llevamos a la señora presidenta. Y en esos 10 puntos hay algunos puntos que son esenciales, fundamentales, que tienen que ver con la constitución de una integración de las provincias a través de un Consejo Federal Agropecuario, pero ampliado. ¿Y qué quiere decir ampliado? Integrar a las instituciones, como es el caso de APRESID, todas las instituciones que se nombraron antes, porque allí está la sabiduría del hacer, y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar. Por eso, nosotros la verdad es que tenemos un gran optimismo hacia el futuro de Argentina. Y ese optimismo surge de que hay una gran posibilidad de construir una Argentina mejor. Y hay una gran posibilidad de industrializar el país. Y hay una gran posibilidad de que esa industria esté vinculada a nuestros productos primarios. Y hay una gran posibilidad de que esas industrias estén vinculadas lo más cerca posible donde se producen esos productos primarios. Pero allí tiene que estar el Estado, llevando caminos, llevando electricidad, llevando gas, llevando escuelas, llevando hospitales, llevando viviendas. Esta es la alianza estratégica que tenemos que hacer en el país, de lo público con lo privado. Lo público no tiene que sembrar soja, lo público tiene que generar escuelas y de calidad. Y esto se puede lograr. Por eso nosotros creemos que hay un momento excepcional en la historia. Latinoamérica no es todo lo mismo. Hay una Latinoamérica del norte y otra Latinoamérica del sur. La Latinoamérica del norte depende de México y Centroamérica, con una frontera de 4.000 kilómetros con Estados Unidos, con una economía que no anda bien. Y nosotros en América del Sur no tenemos esa situación de dependencia tan cercana, y depende de nosotros. Por eso cuando el poeta dice de Santa Fe, cuando el verde se insolenta, es porque tenemos una masa verde que verdaderamente tenemos que aprovecharla. Porque como bien decía el ministro Domínguez, la humedad, la energía, el sol, todo lo que se produce, y fundamentalmente que nuestros productores saben producir.
no hay que enseñarles. Es más, es la parte más dinámica de la economía argentina. Es la que va a las exposiciones y compra pequeños avances tecnológicos y compra. Y esto realmente es un hecho notable. Ante una situación donde históricamente decíamos, bueno, yo recuerdo a mi abuelo que araba con un John Deere con llanta de hierro. Vinieron las revoluciones tecnológicas, las del 80. Esa asociación extraordinaria entre la semilla genéticamente modificada, el glifosato y la tierra, cuidándola con la siembra directa. Y ahora se viene otra revolución, que es precisamente esta incorporación de lo privado dentro de lo público de la universidad para construir conocimiento. Este es un salto extraordinario. Y creo que esto es lo que hay que aprovechar. Tenemos que ver de qué manera nosotros procesamos todo esto. Porque es extraordinaria la demanda que hoy hay en alimentos. Lo decía el ministro, hace 15 días nació el ciudadano número 7.000 millones. Se estima que dentro de 14 años vamos a llegar a los 8.000 millones, 14 años aquí nomás. Entonces, tenemos que prepararnos para esa situación. Nuestros abuelos pensaban en el camino que salía de la chacra y terminaba en el puerto. Hoy tenemos que pensar en ese camino que pasa por la industria, transforma y va a las góndolas del mundo. Esa es la visión que tenemos que tener de nuestro país. Hay un momento extraordinario. La tecnología es accesible. Lo que no es accesible es la tierra. No hay más tierra en el mundo. Entonces, creo que realmente ese momento extraordinario, impensado, pero real, está en marcha. Por lo tanto, que instituciones como APRESID hagan este maravilloso congreso todos los años aquí, venimos con mucho placer, con mucha alegría y también con mucha esperanza. Por eso dejamos inaugurado este 19º